Vamos a arrancar con nuestra primera clase de física. Lo bueno que tienen las primeras clases de física es que son relativamente fáciles. ¿Fácil en qué sentido? Yo sé que ustedes van a decir, no, Mati, yo nunca vi matemática, entonces es todo re difícil y me voy a cortar las venas. No, nadie se corta las venas. Hay algunas cosas que van a ser más fáciles, otras más difíciles, eso yo lo entiendo, pero con todo lo que estuvimos viendo de química y con lo que estuvimos viendo hoy a la mañana, sobre todo, me van a creer que esto va a ser más fácil sin lugar a dudas. ¿Sí? Venimos de una situación, la de hoy a mañana, muy estresante, que me abandonaron como 15 personas, la cual voy a revisar después en el chat quiénes fueron, y obviamente que los voy a recontra cagar a pedos por vivo. ¿Qué les pasa? ¿Que no les gusta algo y se van de la clase? Encima me mienten todos a la vez. Me ponen, no, me pasó no sé qué. Cuando la huida es masiva, chicos, chicas, son todos mentirosos. No pasó nada. Si se va uno, no pasa nada, pero si se van 15, es porque se quisieron ir. Es como el ratearse en la escuela, lo mismo. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver para poder entender química? Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que entender, para entender física, es un poquito de matemática. ¿Sí? Tenemos que saber un poquito de matemática. ¿Sí? Un poquito bastante de matemática. Hay operaciones que vamos a tener que conocer, que vamos a tener que manejar. ¿Sí? Y en base a esas operaciones que nosotros vamos a entender y vamos a tener que manejar, ¿sí? Vamos a definir, ¿sí? Vamos a definir eh, todo lo que tiene que ver con formas de medición, ¿sí? Cómo medir cosas. ¿Por qué tenemos que definir cómo medir cosas? ¿Sí? Porque cuando nosotros definimos cómo medir esas cosas, ya vamos a ver qué son esas cosas, vamos a poder comprender, ¿sí? Vamos a poder comprender las distintas propiedades, ¿sí? Las distintas propiedades que tienen, ¿sí? El espacio, el movimiento, el tiempo, la materia o la energía en general, ¿sí? Y aparte, cómo se relacionan entre ellos, ¿sí? Cómo se relacionan entre ellos. La física es una ciencia teórica y experimental. Es más, la física es una ciencia experimental, ¿sí? Que en base a experimentos se puede teorizar. ¿Sí? Yo voy a determinar ciertas cosas, ¿sí? Voy a darme cuenta de algo, voy a hacer un experimento de eso que me di cuenta y voy a ver si se puede hacer o no se puede hacer, si está bien lo que yo teoricé o no teoricé. ¿Sí? La física es una ciencia fundamental. Sin ir más lejos, la física y la matemática son las mamás de la química, básicamente. ¿Sí? O sea, la química sin física y matemática no existiría. Eso es algo muy importante y que tenemos que tener en cuenta. Ustedes no se preocupen, yo voy a ir sacando captura de todo y cuando quiera que copien algo en particular les voy a decir copien esto. ¿Sí? Esto es simplemente una introducción, así que les saco una captura y listo. Cuando nosotros hablamos de biología, que es lo que ustedes ven con Cristian, tenemos que saber que vamos a estar viendo, justamente estudiando a los seres vivos. ¿Sí? A los seres vivos en general. Entonces, si hablamos de física, ¿sí? Hablamos de física, vamos a estudiar el espacio, el movimiento, el tiempo, la materia, la energía en general, ¿sí? Y cuando hablemos de biología, tenemos que saber que vamos a estudiar a los seres vivos, ¿sí? Esto, como para que más o menos se pongan en situación, por ahí es algo que ustedes ya entendían o conocían, pero lo vamos a definir igual. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos en cuenta la física y la biología, es cuando vamos a empezar a hablar de la biofísica. ¿Sí? La biofísica. ¿Sí? Vamos a estudiar procesos biológicos, ¿sí? Pero teniendo en cuenta los lineamientos físicos que vamos a intentar aprender, ¿sí? En estas clases. Vamos a ver biofísica. Es más, ustedes como futuros estudiantes de kinesiología van a ver biofísica, ¿sí? Biofísica como materia. O sea, después de ver introducción, van a tener una materia que se llama biofísica. ¿Sí? Biofísica. Se tienen que amigar con esto, la tienen que aprender y la tienen que saber. La biofísica es sumamente importante para ustedes, ¿sí? Porque justamente todo lo que implica, por ejemplo, la rehabilitación de una persona va a depender de conocer cómo funciona, ¿sí? El cuerpo humano. Y el cuerpo humano, ¿sí? En un montón de sentidos, no es otra cosa más que un sistema biofísico, ¿sí? En todos los sentidos, en realidad, pero ya después vamos a ver bien por qué. ¿Sí? Estamos en presencia de un sistema biofísico. Muy bien. Este profe hacía muchos memes. Vamos a arrancar, ¿sí?
Este es un nuevo profesor de física, acuérdense, no es el mismo que le dio clase de la mañana. Es mucho más simpático el profesor de física que el profesor de química. Algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo primero que vamos a tener en cuenta es cómo definir una ecuación química. Cuando yo les definí en una ecuación, a una ecuación matemática, ¿sí? Cuando yo definí, o les definí, mejor dicho, a ustedes lo que era una ecuación química, ¿sí? Les dije que se comportaba igual que una ecuación matemática, ¿sí? Para que exista una ecuación en matemática, yo voy a necesitar, ¿sí? Lo que se conoce como una igualdad, ¿sí? Para que yo tenga una ecuación en matemática necesito generar lo que se conoce como una igualdad. O sea, de los dos lados de la ecuación, esos dos lados implican estar separados por un igual, tengo que tener lo mismo, que puede o no estar escrito de la misma manera. Pero el igual quiere decir igual, es lo mismo, ¿sí? Las ecuaciones en matemática y en física tienen que tener ese signo igual, ¿sí? Sin el signo igual no van a funcionar de la manera adecuada, ¿sí? Siempre que yo tenga una igualdad, tiene que cumplir, ¿sí? Tiene que cumplir ese proceso. O sea, del lado izquierdo y del lado derecho de la ecuación, tiene que respetarse la igualdad, ¿sí? Hay distintos tipos de igualdades o de ecuaciones, ¿sí? Las ecuaciones pueden ser simplemente ecuaciones numéricas, como lo que ustedes ven acá, ¿sí? Las ecuaciones numéricas tienen la particularidad que se debe cumplir de los dos lados de la ecuación lo mismo. Si ustedes hacen, por ejemplo, 3 por 5, ¿sí? Pueden hacer 5 menos 4, esto da 1 por 3, es 3. Si no, pueden hacer distributiva, 3 por 5 menos 3 por 4, ¿sí? Les va a dar 3 también, 3 por 5 es 15, 3 por 4 es 12, 15 menos 12 también es 3, ¿sí? Y 2 más 1 es 3. O sea, de los dos lados de la ecuación se tiene que cumplir la igualdad, ¿sí? O puede ser una igualdad como esta, donde dos números aparentemente diferentes, como son dos fracciones, dan el mismo número. 45 lo simplifico con 5, me termina dando 9, ¿sí? 18 lo simplifico con 2, me termina dando 9. O sea, acá se está cumpliendo la igualdad. Si se cumple la igualdad, tengo una ecuación, ¿sí? Y también puedo tener distintos tipos de ecuaciones que son algebraicas, ¿sí? Esto, si quieren como ejemplo, vayan copiándolo todo. Las ecuaciones algebraicas son aquellas que están formadas por números e incógnitas, o variables, se le dice, ¿sí? Incógnitas o variables. Esas variables pueden ser una o más de una. En este caso tengo una sola, que es la X, y en este caso tengo dos, que son la letra A y la letra B. Y tengo dos variables acá, acá tengo una sola. Pero para que se cumpla esta ecuación, o sea, para que esta ecuación siga siendo una ecuación, X tiene que ser un valor tal que de los dos lados de la ecuación me dé el mismo número, ¿sí? A y B tienen que ser dos valores que se cumplan que de los dos lados de la ecuación me termine dando el mismo número. Es la única forma de que sea una ecuación de forma adecuada. Igual que lo que habíamos visto cuando balanceábamos las ecuaciones, ¿sí? Igual, igual. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Están copiando? Alguna que otra ecuación simple les van a tomar en física, ¿sí? Yo voy a practicarlas con ustedes, así que no se preocupen. Bien. ¿Es más copado este profe? A ver. Si yo tengo esto que está escrito acá, no es una ecuación química, ¿sí? ¿Por qué no es una ecuación química? Porque no hay igual. Si no hay igual, no es una ecuación química. ¿Es una expresión matemática? Probablemente, pero no una ecuación. ¿Se entiende esto? En cambio, A más B es igual a C por D, sí es una ecuación porque justamente aparece el signo igual. ¿Eso queda claro? ¿Sí? Pregunta de parcial. ¿Cuál de las siguientes es una ecuación química? ¿Sí? Así de simple. Vamos. Poder reconocer cuando aparece una ecuación. ¿Necesitan copiar esto? Copien. Sí, profe, por favor. ¿Cuáles van a ser los partes de una ecuación química? De una ecuación química, la tengo con una ecuación química. De una ecuación, ¿sí? ¿Cuáles son las partes de una ecuación? Ustedes cuando analizan una ecuación, siempre van a estar en una situación que es la siguiente.
Van a tener un primer miembro, que es el que está a la izquierda del igual, puede tener uno o dos números, puede tener incógnita, no puede tener incógnita, pero siempre van a tener un primer miembro, que es el que está a la izquierda del igual, y un segundo miembro, que es el que está a la derecha del igual. ¿Sí? Derecha del igual. Tengo a la izquierda del igual, primero y el segundo. Y luego vamos a tener separados por más y por menos, separados por más y por menos, los términos de la ecuación. ¿Sí? Términos de la ecuación. Primer término, segundo término. En este caso no pasa nada, ¿sí? Pero ustedes siempre tienen que recordar que el más y el menos se paran en términos. ¿Qué quiere decir que el más y el menos se paran en el término? ¿Hay alguien que sepa de lo que estoy hablando? Sí. Si yo tengo un término, ¿se resuelve primero el término o lo que diga el signo más o menos? El término. Siempre se resuelve lo que está adentro del término primero, ¿sí? Si a mí me dicen, por ejemplo, x menos 3 por 4 más x, ¿qué tengo que hacer con el 3 por 4? Lo resuelvo primero. Tengo que resolverlo primero. Recuerden que el más y el menos se paran en términos. O sea, lo que queda dentro de un término lo tengo que resolver antes de hacer la suma o la resta. ¿Queda claro eso? Me siento una maestra de cuarto grado. ¿Pero queda claro? Copien lo que está en el pizarrón. Les pongo por si hay algún despistado. Pongo acá porque ahí no se ve. Pongo acá otra ecuación. 2 por 3 menos 4 por 4 dividido 2 menos 5. ¿Sí? Igual, no sé, una cuenta. Hago 2 por 3 es 6. Acuérdense, separo en términos. ¿Sí? Por si no hay alguien que no entiende lo que digo. 2 por 3, 4 dividido 2, menos 5. ¿Sí? Entonces hago 2 por 3 es 6, menos 4 dividido 2. 4 dividido 2 es 2. ¿Sí? Entonces, 6 menos 2, menos 5. ¿Sí? 6 menos 2 es menos 4, menos 5, menos 1. O sea que el resultado de esa cuenta da menos 1. Esa cuenta que acabo de hacer, que es una boludez, capaz les toman. Porque a veces toman ejercicios muy simples. Y a veces no. Tienen que tener cuidado con eso. El examen de física de este año, del año pasado no fue tan fácil. ¿Sí? Hubo varios que desaprobaron por física, aunque no lo crean. En general siempre era lo más fácil, pero se ve que se me confiaron los chicos y las chicas. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Recuerden, el más y el menos se paran en términos. ¿Sí? Se paran en términos. Fíjense. Vamos a tener distintos tipos de operaciones matemáticas, ¿sí? Dentro de la misma ecuación vamos a tener distintos tipos de operaciones matemáticas, ¿sí? Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, ¿sí? Cuando ustedes tienen incógnitas dentro de las ecuaciones químicas, acuérdense que esto es separado en términos, o sea que si esto está separado en términos de esta manera, y tengo que despejar al menos 3, yo no voy a pasar al 2 primero. ¿A quién tengo que pasar primero para el otro lado? Al 6. Paso al 6, que está sumando, pasa restando, ¿sí? Y recién después paso al 2 dividiendo, que ahí está multiplicando, ¿sí? Conocer los términos también ayudan, ¿sí? Las operaciones más sencillas, suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se despeja una ecuación química, ¿sí? En los nombres que tenemos que poner en una ecuación, cuando tenemos una variable, ¿sí? Tenemos una variable, ¿eh? Si esa variable está acompañada de un número que lo está multiplicando, este número que acompaña a la variable lo está multiplicando, se llama coeficiente, ¿sí? Se llama coeficiente, ¿sí? Y los números que están sueltos, como pasa en este caso, ¿sí?
se llaman constantes. Constantes son los números que están solitos, ¿sí? La variable es el número, que es la X, la Y, la Z o bien fuera, y el número que está adelante multiplicando, ¿sí? Se llama coeficiente. Ojo porque siempre se lo toma multiplicando, aunque parezca que esté dividiendo. Cuando supuestamente está dividiendo es como multiplicar por una fracción, ¿sí? Ya vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Aparte de estas operaciones matemáticas, que son las que más trabajamos nosotros, ¿sí? Va a aparecer, por ejemplo, la raíz cuadrada, la potencia, el logaritmo, ¿sí? Eh, Podemos tener distintos tipos de variables, podemos tener números enteros, fracciones, podemos tener números complejos. Hay un montón de números positivos, negativos. Hay un montón de combinaciones para poder tener una ecuación química determinada. Una ecuación, otra vez, una ecuación matemática determinada. ¿Sí? Copien lo que ustedes ven acá también. Gran problema, gran para ustedes, las fracciones. ¿Sí? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué terminaron la primaria sin saber fracciones? Esa es la pregunta, ¿no? Los números fraccionarios, ¿sí? Para nosotros, tanto en química como en física, son extremadamente importantes. ¿Sí? Los vamos a usar un montón. ¿Por qué? Porque justamente los números fraccionarios se utilizan para representar, ¿sí? Se utilizan para representar números con coma de una manera más prolija, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Hay calculadoras que si ustedes no les enseñan, el resultado se lo dan fracciones. ¿Sí? Como también hay calculadoras que si ustedes no les enseñan, el resultado se lo dan notación científica. Igual si el número es muy grande o muy chico, sí o sí se lo dan notación científica porque no entran en el display. Pero también tenemos que entender que aparecen estos números, ¿sí? Que son los números fraccionarios. ¿Sí? Siempre tener en cuenta que cuando hablamos de un número fraccionario, ¿sí? Es como escribir una división. Recuerden que esta línea que está acá, la raya fraccionaria, ¿sí? Quiere decir que estamos dividiendo al número que está arriba por el número que está abajo. Eso es una de las primeras cosas que tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Lo segundo, el número de arriba se llama numerador y el de abajo se llama denominador. Esto es una división. ¿Sí? Al número de arriba lo divido por el número de abajo. ¿Eso queda claro? Sí, Mati. Bien. Sí, Es lo Mati. mismo escribir 4 sextos, como está escrito ahí, a escribir así. Si ustedes escriben esto, es lo mismo, ¿sí? Que esto. Es una división. ¿Vamos? Eso ténganlo bien en cuenta. Eso es un número fraccionario. No es otra cosa que escribirlo, es que escribir una división. ¿Sí? Copien lo que está en el pizarrón. Hay distintos tipos de fracciones. Hay fracciones donde el numerador es más grande y es más chico el denominador, o al revés. ¿Sí? Siempre que ustedes tengan una fracción donde el numerador sea más chico que el denominador, siempre que tengan una fracción donde el numerador sea más chico que el denominador, vamos a estar hablando de un número menor a 1. O sea, un número más chico que 1. Si el numerador es menor al denominador, ¿sí? Nuestro número será menor a 1. Eso va a pasar siempre, siempre que tengan, si el numerador es menor al denominador, nuestro número será menor a 1. ¿Eso lo entienden todos o no? Es como lo que pasaba hoy con la fracción molar, ¿sí? Si el número de abajo es más grande que el número de arriba, siempre el numerador, perdón, siempre el resultado va a ser un número menor a 1. ¿Eso lo tienen claro o no? Ahora se los voy a mostrar igual, ¿sí? Si alguno no sabe esto, ¿sí? Puede pasar, no pretendan que no me enoje, ¿sí? Les pido disculpas. Yo sé que no les gusta a ustedes que uno se enoje con ustedes porque hay algo que no saben, pero sí, me voy a enojar. ¿Estamos? Porque esto es algo que se vio en la primaria, ¿sí? ¿Puedo borrar? Se lo enseñé a mi hija hace 2 años.
A ver. Pero la puta madre. Bien. Tengo numerador y denominador, ¿sí? Tengo siempre que el numerador es más chico que el denominador, siempre que el numerador sea más chico que el denominador, estoy hablando de un entero que lo estoy partiendo, ¿sí? Acá tengo un medio, ¿sí? 1 dividido 2, un medio. Estos son 2 cuartos, estos son 4 octavos, ¿sí? Una cosa que tienen que saber es que si la división que se realiza entre el numerador y el denominador da el mismo número, se dice que las fracciones son equivalentes, ¿sí? O sea, un medio es lo mismo que 2 cuartos, que es lo mismo que 4 octavos, ¿sí? Ahora, si es lo mismo, yo estoy obligado a escribir siempre la fracción que contenga el menor valor de los números naturales, ¿sí? Por ejemplo, estas 3 fracciones son lo mismo. Ahora, si yo pongo 4 octavos, ¿el resultado va a estar bien? ¿Cómo, profe? No escuché. Ah, ven, están paletudeando. Escúchenme, presten atención. Fracciones equivalentes, ¿sí? Son aquellas que yo hago la cuenta, por ejemplo, 1 dividido 2 me da 0,5. 2 dividido 4 me da 0,5, 4 dividido 8 me da 0,5, ¿sí? Es más, si yo simplifico acá, o sea, los 2 los divido por 2, me da un medio. Si a estos que están acá los divido a los 2 por 4, me da un medio. O sea, estas 3 fracciones son equivalentes. Siempre que yo tenga fracciones equivalentes, o sea, un medio es lo mismo que 2 octavos, que es lo mismo que 4 octavos, yo tengo que, ¿sí?, utilizar la fracción que posee los menores valores de números naturales, ¿sí? O sea, siempre tengo que usar la que está más, se dice, la fracción reducida, ¿sí? Esta fracción que está acá, yo la debo reducir hasta llegar a un medio, ¿sí? ¿Cómo se reduce? Simplificando. ¿Escucharon hablar la palabra simplificar o no? Sí, Mati. Sí. Perfecto. Copien lo que está en el pizarrón. Me dicen todos sí, Mati, como canchereándome. Ahora les voy a dar ejercicio, mejor que lo usaban bien. ¿Cómo vamos a nombrar a las distintas fracciones con las que trabajamos? ¿Sí? Esto va a depender, obviamente, de con qué estamos trabajando, ¿sí? Pero siempre tenemos que saber que cuando es dividido 2 voy a decir medio, cuando es dividido 4 es cuartos, cuando es dividido 3 es tercios. Por ahí el más raro es el medio, que es el dividido 2, ¿sí? Y otra cosa que tienen que saber, cuando ustedes se encuentran con una fracción como esta, que es el 6 décimos, ¿qué tienen que hacerle a la fracción? A la que escriben. Simplificar. 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 Acá le va a quedar como. Si simplifican, ¿cómo les queda? Si son números pares, lo tienen que dividir por 2, ¿sí? 2/5. ¿Cuánto? 3. 3 quintos. Muy bien, ¿sí? En este 4 doceavos, si simplifican, ¿cuánto les da? 2 sextos. 2 sextos. ¿Y 2 sextos lo pueden volver a simplificar? Un cuarto. Un cuarto. 2 sextos. Tercio. Un tercio. Tercio. ¿A ustedes les enseñaron las tablas o son de la generación que ya no les enseñaban más las tablas? ¿Y este? 8, 18. 4 novenos. 4 novenos, muy bien. Fíjense, acá hay un error, eso está mal. 18avos, no 16avos. Muy bien, ¿sí? 4 novenos. Hay algunas que no se pueden simplificar. Esta, por ejemplo, no se puede simplificar. ¿Y 4 cuartos qué es? Un entero. Un entero. Muy bien. ¿Sí? Está una luz. Perfecto. Vamos a ver cómo se despeja una ecuación química. Vamos a ver cómo se despeja una ecuación química. Yo les voy a mostrar
Yo les voy a mostrar lo que van a hacer y después les voy a mostrar qué es lo que se hace en realidad matemáticamente. ¿Entiende? ¿Sí? Nosotros cuando hacemos una ecuación química, la tengo con ecuación química. ¿Alguien me puede pegar un...? Cuando nosotros tenemos una ecuación matemática, lo que tenemos que hacer siempre es dejar a la incógnita solita y pasar a todos los números del otro lado. ¿Eso queda claro o no? ¿Sí o no? Sí, Mati. Cuando yo paso los números del otro lado, ¿cómo pasan para el otro lado? Con el La signo operación opuesto. Lo contrario. La operación contraria. O sea que si acá está como más 7, ¿cómo va a pasar para el otro lado? Como Menos menos 7. 7. Entonces, el resultado de eso va a ser que x va a ser igual a 3 menos 7. ¿Sí? Lo paso con el resultado contrario. Entonces me va a quedar que x va a ser igual a... ¿Por qué puse 4? 3 menos 7, dije 3. 3 menos 7. Si hago la cuenta, 3 menos 7 me da menos 4. ¿Sí? Listo. Eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. ¿Sí? Vamos a hacerla de acá abajo. Cuando yo tengo incógnita de los dos lados, todas las incógnitas tienen que quedar de un lado y todos los números del otro. En este caso, yo voy a pasar para el otro lado de la incógnita con el signo opuesto. ¿Cuál es el signo opuesto de esta incógnita? Si acá es menos 2x, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? más 12. Más 2x, perfecto. ¿Sí? Esto va a ser igual a 3. ¿Sí? La pasé con el signo opuesto. Después hago la cuenta, menos x más 2x es una x, menos x más 2x es una x, ¿sí? Que va a ser igual a 3. Ahí me quedó la cuenta. Y ahí las terminé. Eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, ¿sí? Es como que usamos al igual como un puente mágico que cambia de signo las cosas que van que están sumando la pasan a restando, las que están restando la pasan a sumando, las que están dividiendo pasan multiplicando, y las que están multiplicando pasan dividiendo. Eso es lo que nosotros hacemos. En realidad, en matemática, lo que se hace, ¿sí? Es de los dos lados de la ecuación hacerle la misma operación. De los dos lados de la ecuación es hacer la misma operación. Yo se los estoy contando. Ustedes, con que sepan que cuando pasan del otro lado es como un puente mágico que le cambia el signo, con eso alcanza. Porque ustedes van a tener que resolver ecuaciones, no van a tener que andar explicando esto que dice acá. ¿Sí? Pero sepan que lo que está de un lado, ¿sí? Lo que está de un lado de la igualdad pasa sumando, y al otro restando, y lo que está de un lado restando pasa al otro sumando. Eso está perfecto. ¿Sí? Esto es lo que dice regla 1, regla 2. En matemática lo que se hace que es, si yo tengo x más 7, yo me quiero sacar de encima al más 7, entonces le resto 7. Pero para que se mantenga la igualdad, le tengo que restar 7 del otro lado de la igualdad. Es como que tengo un sub y baja y le pongo 1 kilo de un lado y 1 kilo del otro. No cambia el balance. ¿Entiende? Esto es lo que está explicado acá. Se los digo para que no se confundan y no tengan nada. Ustedes, con que hagan esto está bien. ¿Sí? Que es lo que está escrito acá en donde dice regla 1. ¿Sí? Copien lo que está en el pizarrón. Siempre que nosotros tenemos algo que está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y siempre que tenemos algo que está dividiendo, va a pasar multiplicando. ¿Sí? Así de simple. Fíjense. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy explicando, no? No quiero excusas después. No quiero excusas. Yo no sé matemática. Bueno, estoy explicando lo que tenés que saber. 3x menos 7. Este menos 7 pasa sumando para el otro lado. Entonces me va a quedar 3x. Sería 2 más 7 es 9. ¿Sí? Y acá, ¿qué es lo que pasa? Paso dividiendo el 3. Siempre digo lo mismo. Paso dividiendo el 3. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que hace? Divide los dos términos por 3, que es lo mismo. ¿Sí? Que es lo mismo. Entonces, este se simplifica con este. Me queda un 1 y me queda 9 dividido 3. Paso dividiendo el 3. ¿Queda claro eso? ¿Sí o no? Imagínense que este paso
que ustedes ven acá, que por ahí los confunde un poco, que este paso no está. Hagan de cuenta que este paso no está. ¿Sí? El 3 pasa dividiendo al 9. ¿Sí? El 3 pasa dividiendo al 9. Le saco los pasos que los pueden llegar a complicar. ¿Sí? En la ecuación del ejemplo que está abajo, tengo x sobre 4 más 2 es igual a 1. Este que está acá, ¿sí? Este más 2, que es el término, pasa restando para el otro lado. 1 menos 2 es menos 1. ¿Sí? Entonces este 4 que está dividiendo, al otro lado tiene que pasar multiplicando. 4 por menos 1, menos 4. Listo, terminó la ecuación. ¿Vamos? ¿Queda claro eso? Con la regla 1 y con la regla 2 deberían poder resolver prácticamente cualquier tipo de ecuación que les lleguen a pedir. No son mucho más complicadas que estas. Por ahí cuando veamos pH tendremos que pasar una potencia a una raíz cuadrada, ¿sí? Cuando pasemos de término, pero más complicado que eso no va a ser. O una raíz cuadrada que tenga que pasar a potencia. ¿Me siguen con esto, chicos, chicas? Sí, profe. ¿Están copiando? ¿O borro? ¿Cómo se resuelve una ecuación química? Les dije que me peguen un sopapo. ¿Cómo se resuelve una ecuación? ¿Sí? Una ecuación matemática, no química. Primero resuelvo lo que está dentro del paréntesis. Después, si hay denominadores, resuelvo lo que implica a los denominadores. ¿Sí? Siempre que tengo términos que tienen una X, los paso para un lado y los que no tienen X los paso para el otro. ¿Sí? Simplifico si es posible. ¿Sí? Despejo la X, o sea, paso todos los valores que correspondan al lado que está el número. ¿Sí? Si me queda 2x, paso el 2 para el otro lado. 2x igual 4, paso el 2 para el otro lado. ¿Sí? Y después agarro el numerito que me dio como resultado de la X y lo meto en la ecuación inicial para ver si se mantiene la igualdad. Si 2 me da igual a 2. ¿Sí? Esa es la forma de resolver una ecuación. ¿Vamos? Si quieren copien lo que está en el pizarrón. Entonces, lo primero que hago, ¿sí? Lo primero que se hace es resolver lo que está adentro del paréntesis. Después, una vez que resuelvo lo que está dentro del paréntesis, saco los denominadores. O sea, si hay una fracción, resuelvo la fracción de alguna manera. ¿Sí? O la paso para un lado el 2, o el 3, o lo que fuera. Ahora les muestro un ejemplo. ¿Sí? Después simplifico si es necesario. ¿Sí? Simplificar quiere decir medio parecido a los denominadores, o sea, dividir lo que hay que dividir. ¿Sí? Y después despejo la X. ¿Estamos? Después despejo la X. Recuerden que antes que eso tengo que pasar las X para un lado y los números para el otro. ¿Sí? Perfecto. Le voy a poner una ecuación. Esperen un segundito. Entonces, primera ecuación, ¿sí? Yo tengo 3x más 3, 2x más 4. Tengo que realizar la ecuación. ¿Qué es lo primero que hago? Agrupo las x de un lado y los números del otro. El 2x lo paso restando para la izquierda, entonces me queda 3x menos 2x es igual a el más 3 lo paso restando para el otro lado, 4 menos 3. ¿Sí? Esto me va a quedar 3x menos 2x, ¿cuántas x son? Una x. ¿Sí? ¿Y 4 menos 3 cuánto es? 1. 1. O sea que me queda que x es igual a 1. ¿Sí? Directamente. Muy bien. Y la otra, tengo varias formas de resolverlo. ¿Sí? Puedo o pasar este que está acá dividiendo para el otro lado, ¿sí? O puedo hacer distributiva. Yo voy a hacer distributiva porque es más fácil. Me va a quedar 2x más 2 es igual a 4x. 4 más x, perdón. Más. ¿Sí? Entonces, la x pasa para el otro lado. Me va a quedar 2x menos x va a ser igual a 4 menos 2, porque el 2 que está sumando pasa restando, por lo tanto, x es igual a 4 menos 2, 2. X igual 2. Si hay algún distraído que no se dio cuenta de lo que hice, esto se llama distributiva, dice.
2 por x, 2x. 2 por 1, 2. Por eso respeto el más y multipliqué por este y este lo multipliqué por este. Por eso es 2x más 2. ¿Sí? Eso se llama sacar el paréntesis. ¿Sí? Yo hice distributiva y saqué el paréntesis. Muy bien, ¿queda claro esto? Bueno. Lo último y los libero. Regla de los signos, ¿sí? Básicamente tenemos dos reglas de los signos que ustedes tienen que tener en cuenta. Una que refiere a la suma o a la resta, ¿sí? Una que refiere a la suma o a la resta, en realidad es a la suma, que es lo mismo, ¿sí? Y la otra que es a la multiplicación y la división, ¿sí? En realidad, la que es para la multiplicación y división, si saben un poquito de matemática, sirve para esto, es lo mismo en realidad, pero les voy a mostrar primero esto. Recuerden siempre que cuando ustedes multiplican dos números, ¿sí? Cuando ustedes multiplican dos números, tengo que ver su signo. Si los dos números que multiplico tienen el mismo signo, el resultado les va a dar un número positivo. ¿Sí? Más por más es más, menos por menos es más. ¿Sí? Dos números negativos que se multiplican entre sí me da un número positivo, dos números positivos que se multiplican entre sí me da un número positivo. Ahora, si los dos números que yo multiplico tienen signos diferentes, ¿sí? Voy a obtener signo negativo. Más por menos es menos, menos por más es menos. ¿Sí? Regla de los signos para la multiplicación y para la división es lo mismo. ¿Sí? O sea, más dividido más es más, menos dividido menos es menos. Es más, perdón, que volví. Más dividido menos es menos, menos dividido más es menos. ¿Sí? Eso funciona tanto para la multiplicación como para la división. ¿Sí? Y cuando estoy sumando un número positivo o un número negativo, lo que tengo que tener en cuenta es lo siguiente. Si yo sumo dos números que tienen el mismo signo, ¿sí? Si yo sumo dos números que tienen el mismo signo, ¿sí? Escuchen lo que le voy a decir. El resultado va a ser la suma de los dos números y se queda con el signo. ¿Sí? Si yo tengo dos números que tienen el mismo signo y los estoy sumando, el resultado va a ser la suma de los dos números y se queda con el mismo signo. Si hago un número positivo más un número positivo, voy a obtener la suma de los dos números con signo positivo. Y si yo hago un número negativo más un número negativo, voy a obtener la suma de los dos números, pero con signo negativo. ¿Sí? En cambio, si yo tengo dos números con distinto signo, ¿sí? Lo que voy a hacer es restarlos entre sí, y el signo va a ser el del número más grande. ¿Sí? Si yo tengo dos números que tienen distintos signos, lo que yo voy a hacer es restarlos entre sí, y el signo va a ser el que tiene el número más grande. Por ejemplo, menos 3 más menos 3 más 5, ¿sí? Los resto, porque tienen signos diferentes, me va a dar 2. Positivo, ¿por qué? Porque el número más grande de los dos es el más 5. ¿Sí? En cambio, si yo hago más 3 más menos 5, ¿sí? El número más grande es menos 5, por lo tanto, los resto y el signo va a ser el del número más grande. ¿Sí? Esto es lo que les acabo de contar recién, cópienlo. ¿Sí? Esto algunos lo saben así, otros lo saben de otra manera, particularmente yo lo aprendí de otra manera, pero se los muestro así, que es como lo enseñan en la facu. ¿Qué pasa cuando trabajamos con potencias? ¿Qué pasa cuando trabajamos con potencias? Si yo elevo un número positivo a una potencia par, si yo tomo un número positivo y lo elevo a una potencia par, no importa el número que sea, siempre el resultado va a ser un número positivo. ¿Sí? Si yo tomo un número negativo y lo elevo a una potencia par, no importa el número que yo esté utilizando, siempre me va a dar un número positivo. La potencia de cualquier número siempre, la potencia de cualquier número par siempre va a dar como resultado un número par. ¿Sí? Recuerden eso. Y si es impar, si la potencia es impar, por ejemplo un 3, ¿sí? Todo número positivo elevado a un número impar me va a dar un número positivo. Y todo número negativo elevado a un número impar me va a dar un número negativo. ¿Sí? Eso tiene que ver, en realidad,
con justamente la regla de los signos del más por más, menos por menos, que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Se respeta lo mismo. ¿Vamos? Siempre que cualquier número, positivo o negativo, elevado a un número par, como resultado me va a dar un número positivo, ¿sí? En cambio, si los números son, si la potencia es impar, el número positivo elevado a una potencia impar me va a dar un número positivo. Y el número negativo elevado a una potencia impar me va a dar un número negativo. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Copien. Bien, nos va a quedar notación científica, que lo vamos a dar la clase que les voy a volver a mandar ahora.